En el Evangelio según San Juan capítulo 7, verso 38. Juan capítulo 7, verso 38. Y esta noche continúa el estudio de la semana pasada. Nuestro pastor estaba estudiando en la semana pasada sobre el Espíritu Santo. Y utilizando este mismo verso, esta noche vamos a estudiar sobre cómo dice la Escritura, Espíritu Santo, parte 2. A su nombre. Dice la gloriosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias, Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, Señor Padre amado, por tu palabra, que es bendita dentro de sí misma, porque tú eres la palabra, Señor Padre amado. Te pedimos, Señor Padre amado, que tú nos bendigas en esta preciosa noche, que nos hables al corazón, al alma, Señor Padre amado, que nos llenes del poder de tu Espíritu Santo en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Sabemos por la simple lectura de la palabra que aquí el que habla es Jesús. Jesús hablando de sí mismo, donde él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Está señalando el Señor aquí que tenemos algo que corre por nuestro interior, haciendo referencia a un aspecto sobrenatural, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, pero es un aspecto sobrenatural. Pero dentro de este verso también hay un aspecto natural. Hay dos dimensiones dentro de este verso bíblico. Y vamos a tocar un aspecto primero y luego el otro. Jesús está diciendo el que cree. Es lo primero que está diciendo, el que cree. Y al Jesús estar diciendo que el que cree, aquí nos está mencionando a todo aquel que en alguna u otra forma cree en Él. Que por hecho eso nada más nos enseña y nos dice a nosotros que no todo el mundo cree en Él. Todo ser humano, alabado sea el nombre del Señor, de alguna u otra forma entiende, escucha de parte de Dios. Se le es predicada la palabra y de alguna forma conoce el Evangelio de Jesucristo, pero no todos creen en Él. Bendito el nombre de Jesús. Lo primero que está diciendo es que no todos creen en Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que entenderlo por la simple lectura. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora la pregunta es, ¿crees tú en Él? ¿Creo yo en Él? ¿Hemos creído en Él? Pero hemos creído como dice la Escritura que debemos de creer. Hemos creído como el Señor nos ha enseñado a través de la lectura de la palabra de Dios que debemos de creer en Él. Porque establece entonces la exclusividad. Una exclusividad que es para aquellos que creen. Para aquellos que están creyendo en Él. O sea, no todo el mundo va a recibir ríos de agua viva. No todo el mundo va a tener esa porción de Dios por dentro. No todo el mundo va a poder sentir y reconocer la presencia de Dios dentro de él, porque dice que es el que cree. So hay una exclusividad para aquellos que han creído. Lo que significa entonces que si eso es así,
Tenemos que entender entonces que no todo el mundo va a entender cuando usted dice que por su interior usted siente esos ríos de agua de vida, que usted está sintiendo dentro de su ser algo sobrenatural que antes no sentía, y usted se lo dice a una persona que no ha creído en Jesucristo, y lo que es lo primero que va a decir: tutut, tutut. Porque esto es para el que cree, y el que no cree no lo siente, ni lo sabe, ni lo entiende. Entonces nosotros no podemos pretender de que el mundo entienda qué es lo que usted y yo estamos sintiendo, qué es lo que está pasando dentro de nosotros. El mundo no lo va a entender. Esto no es para todos. E inclusive si buscamos aquí, dice en el verso 37 a la mitad: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y vea. Si alguno, ¿qué? Si alguno. Escuche bien la expresión que está utilizando Jesús. Si alguno tiene sed. No todos van a tener sed. A todos se le predica la palabra, a todos se le habla de la palabra, todos escuchan la palabra. Bendito el nombre del Señor, pero no todo el mundo tiene sed de Dios. No todo, hay gente que está lleno de cuanta cosa hay del mundo, aleluya, pero no están llenos de la sed que se necesita, aleluya, para creer en Dios. ¿Tenemos sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Estamos viniendo a la iglesia, bendito el nombre del Señor, a servir a nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos verdaderamente sed de Dios. ¿Qué estará pasando conmigo? Bendito el nombre del Señor, aleluya, que en algún momento dado quizás yo dejé de sentir sed de Dios. ¿O qué está sucediendo en nuestra vida donde todavía no hemos sentido esa sed de Dios? Y la sed es algo que cuando, hermano, usted sabe, dentro de lo natural del ser humano, cuando uno tiene sed, ¿qué es lo primero que necesita? Agua. Se me seca la garganta. Siento que se me pega la lengua. Siento que se me pega la garganta. Alabado sea el nombre del Señor. Y tengo que buscar agua. Porque si no se ahoga uno. ¿Ah? Y nos sentimos nosotros que nos estamos ahogando. Y si no tenemos la sed de Dios, y si no recibimos de Dios, o estamos viviendo la vida como si, pues, simplemente Llegué a la casa del Señor, llegué el domingo, llegué el martes, llegué el viernes, llegué el domingo, llegué el martes, llegué el viernes, y así continuamente. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y lo comenzamos a tomar como una rutina, bendito el nombre del Señor, aleluya. Y luego entonces yo me pregunto, ¿por qué yo sigo pidiéndole a Dios si no recibo? Es porque he perdido la sed, porque he perdido esa comunión, he perdido el deseo. Ya no tengo ese deseo profundo, aleluya, y me conformo simplemente con las migajas que caen de la mesa. Como me siento bien, llegué el domingo, predicó el pastor, aleluya, tremendo mensaje poderoso. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fuego! Y me llené del poder de Dios. Tengo el booster para la semana. Alabado sea el nombre del Señor. Y me voy lleno. No sé, lleno de qué, no sé. Pero me voy lleno. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y durante la semana se me olvida, aleluya, tener sed de Dios. Se me olvidó la faena del día, el trabajo y todo lo que me pasa, hermano. Y a veces nos acostamos, aleluya. Y lo que te dije ayer te digo hoy, Señor Padre amado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú estarás conmigo. Guárdame, Señor. Y se acabó. Entonces, ¿tendré yo verdaderamente sed de Dios? ¿Tendré yo sed de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, si no tenemos esa sed, no vamos a sentir ríos de agua de vida que emanan por nuestro interior. Porque donde no hay esa sed, aleluya, no hace falta mitigación. Donde no hay esa sed, aleluya, no hace falta un refrigerio. Porque cuando uno no tiene sed, pues no bebe. ¿Cierto o no? Cuando uno no tiene sed, pues no bebe o no pide. A su nombre.
dice aquí que el que cree en mí. El que cree en mí. Y uno de los aspectos sobrenaturales es que nosotros debemos de entender que pasamos del aspecto natural al aspecto sobrenatural cuando ya uno mitiga esa sed. Y cuando uno tiene esa sed y comienza a buscar de Dios, uno se mete en lo sobrenatural de Dios. Y no solamente se mete uno en lo sobrenatural de Dios, sino que Dios en lo sobrenatural se mete con uno. Entonces comienza a recibir el fluir del Espíritu Santo en tu interior. Pero es solamente el que cree. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces no podemos creer como cree cualquiera. No podemos creer como dicen los filósofos. No podemos creer como que el que cree por lo que me enseñaron, ni por una cosa ni por la otra. Yo no puedo creer por lo que yo crea simplemente, o por lo que a mí me parezca. Porque aquí creer, aleluya, no tiene un aspecto natural del ser humano, sino un aspecto sobrenatural de la palabra de Dios para con nosotros, que es que hay que creer en una sola cosa y de una sola forma. El que cree en mí, como dice la Escritura. Y no hay otra forma de creer. Podemos creer de muchas formas, pero si no creemos como dice la Escritura, entonces no van a correr ríos de agua viva por todo nuestro interior, porque no estamos creyendo conforme a la voluntad de Dios. El mundo eso no lo puede entender. El mundo no lo puede recibir. El mundo no lo puede sentir. Aquel que no tiene a Jesucristo, aquel que no le ha dado su corazón a Jesucristo, no lo puede sentir. Porque apenas, aleluya, el que no tiene a Jesucristo, lo único que puede sentir es el llamado de Dios en algún momento dado para salvación de su vida, para salvación de nuestro Señor Jesucristo, para que su vida no vaya a parar al infierno. Bendito el nombre del Señor. Y es lo único que puede sentir, es el llamado de parte de Dios, aleluya. Pero una vez que viene y se convierta a Jesucristo y busca de la verdad y comienza a leer como dice la Escritura, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. Hermano, esto no es para todo el mundo. ¡Qué privilegio! Hermano, usted sabe lo que es que usted poder leer la Escritura y saber y entender que somos privilegiados. ¿Qué me merezco yo? Yo no me merezco nada. Yo no merezco privilegio alguno. Pero a Dios le ha placido en su misericordia llenarnos del poder de su Espíritu Santo y darnos su presencia y estar dentro de ti y meterse dentro de ti y meterse dentro de mí, aleluya, habitar y vivir dentro de nosotros. Para cualquier persona esto es ¿qué? Locura. La palabra de Dios lo expresa de esta manera: esto es locura para los que se pierden. Y para los que se pierden son simplemente los que no tienen a Jesucristo. Es locura para aquel que no tiene a Jesucristo, el que no ha sido tocado. Ahora bien, el aspecto sobrenatural es que esto no lo produce mamá. Esto no lo produce mi padre terrenal. Esto no lo produce mi esposa, ni lo produce el amigo. Esto no lo produce, alabado sea el nombre del Señor, el trabajo, ni la alegría que yo pueda tener, ni el contentamiento que yo pueda tener en una fiesta. Bendito el nombre del Señor. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, que esto lo produce la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Aleluya, la habitación de Dios dentro de nosotros es la única forma
en que nosotros vamos a poder, aleluya, recibir ríos de agua viva es porque lo produce aquel que la tiene, aquel que la produce, aquel que la da y aquel que la sostiene dentro de nosotros. La única forma, aleluya, es que Él lo produzca. Hermano, aquí no hay pon con nadie. Aquí cada cual tiene que someterse a Jesucristo. Aleluya. Igual que como nosotros decimos, no hermano, es que la salvación es individual. Pues sabes que tu relación con Jesucristo también es individual. Tu relación con Él es individual. Tu relación con el Señor, aleluya, es única. La mía no depende de ti, ni la tuya depende de mí. Podremos depender de muchas cosas como cuerpo de Cristo, pero tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y si no la tenemos, no vamos a tener de ninguna forma ríos de agua de vida que emanen por nuestro interior. Entonces la pregunta es obligada. La pregunta es obligada. ¿De cuál escritura estaba hablando Jesús cuando dijo que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? ¿De qué escritura estaba hablando? ¿Ah? ¿De su palabra? De su palabra. Pero mire que la pregunta es fácil y sencilla de contestar, pero quizás puede ser difícil de entender. Porque obviamente el Nuevo Testamento no estaba escrito todavía cuando Él habló estas palabras. Come on now. La Biblia no estaba compaginada completa como nosotros la tenemos hoy. El Antiguo Testamento era lo que se encontraba, eran los libros, el Pentateuco, el libro de Isaías y así sucesivamente algunos escritos, bendito el nombre del Señor, aleluya. Pero el Nuevo Testamento apenas estaba pasando por la historia vivida en esos momentos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que cuando Jesús estaba hablando en ese momento, estaba hablando del Antiguo Testamento. Porque los que estaban allí no iban a poder decir, bueno, vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, porque no existía. Eso todavía no estaba. Las cartas de Pablo todavía estaban lejos para ese tiempo. ¿Ah? Pero entonces, si eso es así y Jesús está hablando de que el que creyere en Él, como dice la Escritura, el que creyere en Él, como dice la Escritura, entonces nos vamos al Antiguo Testamento y no encontramos el nombre de Jesús en ningún lado. Porque el nombre de Jesús no existe en el Antiguo Testamento. Nada lo llama a Él por nombre. Entonces, ¿cómo vamos a creer en Él? Como dice la Escritura, ¿de qué es lo que estamos hablando? Come on. Lo que sí, el Antiguo Testamento, alabado sea el nombre del Señor, aunque no menciona a Jesús por nombre, sí menciona, aleluya, profecías sobre el Mesías prometido. Y Él era el Mesías prometido. Come on now. Hay mucha tipificación en el Antiguo Testamento de personajes bíblicos, aleluya, que eran tipo de Cristo, que era que la experiencia vivida en esa gente, aleluya, enseñaba lo que iba a ser que el Cristo en el futuro. Uno de ellos, José. José es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. No eran el Cristo, bendito el nombre del Señor, pero Dios en su misericordia les permitió a esta gente vivir unos sucesos en sus vidas, aleluya, para tipificar y que nosotros pudiéramos aprender lo que iba a ser el Cristo en el futuro. Y de la misma manera, sí, la palabra desde Génesis, y mira hermano, le voy a decir que hasta Apocalipsis el tema principal es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis el tema principal de la palabra es Jesucristo.
Lo que quiere decir, hermano, que si nosotros fuéramos a tocar este tema completo, hermano, yo me puse a estudiar y encontré información que en 6 meses no se termina. Hermano, estaremos predicando aquí 6 meses sin parar. Martes, viernes y domingo. Y todavía faltaría tiempo para poder entender el simple hecho, el que cree en mí, como dice la Escritura. Porque toda la Escritura, desde Génesis hasta el libro de Revelaciones, es Jesucristo. A su nombre. Él es el tema principal. Y con 6 meses no nos da ni para empezar, hermano. 6 meses no nos da ni para rascar la superficie. Ahora, sí vamos a hacer una cosa. Vamos a tocar unos puntos importantes del Antiguo Testamento que a nosotros nos pueden ayudar a entender qué fue lo que Jesús dijo cuando dijo: el que creyera en mí, como dice la Escritura. Si nosotros buscamos en Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis está después de Apocalipsis. A su nombre. Eso es para que se goce. Génesis capítulo 3, verso 15. La primera profecía del Mesías escrita de tal forma que ni menciona a Jesús, y el que la lee a simple vista ni entiende lo que está pasando. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pero está hablando aquí Dios a la serpiente, después de haber tentado a Eva y que Eva cayó de la gracia y Adán cayó de la gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces después de eso, cuando viene la conversación, Adán, ¿qué tú hiciste? La mujer que me diste. Y Eva, ¿qué tú hiciste? La serpiente me engañó. Oye, y aquí todo el mundo tiene culpa menos yo. ¿Ah? Entonces viene donde la serpiente le dice: bueno, y voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el cancañar. Y esta es la primera porción bíblica que nos refleja a nosotros, y si estudiamos más profundo lo encontramos, donde se anuncia, alabado sea el nombre del Señor, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza al diablo. Que se iba a parar sobre el diablo y que iba a vencer al diablo. Y está haciendo referencia a Jesús, y no vamos a entrar en muchos detalles, sino que vamos a seguir porque es demasiado mucho. Pero le voy a decir una cosa, pregunto yo, si vamos a creer como dice la Escritura, y lo primero que está diciendo aquí de parte de Jesús es que él se le va a parar en la cabeza al diablo y lo va a vencer, entonces pregunto yo, ¿estás creyendo como dice la Escritura? ¿Será que tu Jesús se le paró en la cabeza al diablo? ¿O estamos sentados pensando, a ver, que el diablo tiene conmigo? Porque entonces le ponemos más confianza al enemigo que la confianza que le tenemos a Dios. Estaremos creyendo como dice la Escritura. No es que mi Jesús se le paró en la cabeza al diablo. No me le paré yo, se me paró él. Él lo venció, él lo derrotó, y a través de eso me trajo a mi vida eterna. Ya estaba la promesa. ¿Estamos creyendo en la promesa? ¿Estamos creyendo en la promesa que se nos fue dada? ¿Estamos creyendo como dice la Escritura? ¿Estamos creyendo, aleluya, que Él es el vencedor? Bueno, pues parece que por las cosas que a mí me pasan y la forma en que yo reacciono, como que no estoy creyendo tanto. Como que ya, como que mi actitud dice, mi comportamiento dice, mi vida refleja como que yo no estoy creyendo tanto.
entonces no creo como dice la Escritura. ¿Estás creyendo por la salvación de tus hijos como dice la Escritura? ¿Estás creyendo por el problema como dice la Escritura que ya Él venció? ¿Estás creyendo, aleluya, que tu situación, aleluya, es más grande que Dios, o Dios es más grande que tu situación y tu problema? ¿Estás creyendo de que ya Él se le paró en la cabeza al diablo y que tu enfermedad es reprendida en el nombre de Jesús y se tiene que ir? Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y que Dios te sana y que Dios te levanta y que Dios te liberta y que Dios salva a tu hijo y que Dios salva a tu esposo y que Dios salva a tu esposa y Dios salva a tu mamá y a tu papá y lo salva a todo. Bendito el nombre de Jesús. Un solo verso nada más de la Escritura, que Él lo herirá en la cabeza. Y nosotros no podemos ni siquiera creer eso. A su nombre. Entonces el que entiende y el que cree en Jesús como dice la Escritura, tiene que entender que cuando Jesús dice algo, eso es lo que es. Es que cuando la palabra de Dios dice algo y Jesús dice algo, ahí no hay ninguna variante, ahí no hay nada que cambie, es que eso es lo que es. Que Dios no se retracta de lo que dice, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que cuando Dios dice que te quiere bendecir, es que te va a bendecir. Que cuando Dios dice que te quiere salvar, Él te va a salvar. Que cuando Dios dice que te quiere sanar, Él te quiere sanar. Que cuando Dios dice que te quiere llenar con ríos de agua de vida que emanen por todo tu interior y ungirte y llenarte un reinvestimiento del Espíritu de Dios, es porque Él lo quiere hacer. Entonces hay que creer en el pacto que Él hizo desde el principio en el libro de Génesis. Hay que creer en ese pacto. Que es que ya Él lo dijo, que eso es así, se acabó. No. Pero se me reventó una llanta del carro y Dios, yo saco para comprar otra. Pues créele. Que si no te da el dinero, te da la llanta. Pero estamos enfocados más que en la plata. Estamos enfocados más que en eso nada más. O estamos enfocados en la bendición, pero la forma en que yo quiero. O en la forma que a mí me parece, o en la forma que yo creo que debe de ser. Aleluya. Y nosotros tenemos que estar enfocados en la bendición de Jesucristo como Él quiere. Que Él llena como Él quiere. Que Él provee como Él quiere. Que Él hace como Él quiere. Que si Él lo prometió, Él lo hace. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Independientemente de cómo yo lo crea o cómo yo lo entienda, Él lo hace como Él quiere. A su nombre. Vamos al Salmo 132. Salmo 132. Aleluya. Vamos a ver qué dice el Salmo 132. Ya me pasé por 3. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Mira a ver si Dios guarda el pacto o no guarda el pacto. En el Salmo 132, verso 11 dice: en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Es que cuando Dios habló, Él no se retracta de lo que habló. Es que cuando Dios te dio una palabra, Dios no se retracta de una palabra. Lo que pasa es que la palabra a veces tiene que ser como a mí me gusta y no como Come on now. Dios me dio una palabra, esa palabra es y se acabó. Dios dijo algo, eso es y se acabó. Él no se retracta. Él no se retracta. Pero entonces yo voy donde el hermano John. Hermano John, ore por mí. Hermano John, a ver si. Y yo buscando, Señor, usa lo que me diga otra cosa.
que me diga allá, porque fue que la hermana Elisa oró por mí y me dijo algo y como que me cayó pesado, ¿verdad? Entonces voy donde el hermano John. Y el hermano John, ¿qué pasa? Que Dios lo usó y me dijo lo mismo. Pues déjame ir donde la hermana Elizabeth, a ver si Dios la toca a ella y me dice algo diferente. Oye, hermana Elizabeth, por casualidad Dios no le ha dado un sueño conmigo. Hermana Elizabeth no está aquí hoy. Amén. Hermana Elizabeth, Dios te bendiga allá en tu casa que estás viendo. Bendito el nombre del Señor. Disculpa que te tomé como ejemplo. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Ah? Ay, hermano Madera, mira a ver si usted ora por mí, a ver si. A su nombre. Óigame, como que las cosas se ponen difíciles, ¿no? Pero guardar el pacto es creer que Dios dijo la palabra y que eso es. Entonces, si yo voy a creer como dice la Escritura, yo voy a guardar el pacto. Es que Dios hizo pacto conmigo, entonces yo voy a pactar con Él. Y lo que Él dijo, eso es, yo lo voy a creer. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que creyere, ese recibirá. El que no desmayare, cuando dice que no desmaye, es el que cree y permanece en el pacto que Dios hizo con Él. Entonces yo tengo que creer en lo que dice la Escritura. Porque tenemos la palabra profética más segura. Y se levantarán profeta el que sea, pero si no pasa por el filtro de la palabra, no te montes en carro público que no vas a llegar. No te montes en la jipeta que no vas a llegar. Porque aquí lo único que tiene valor en un 100% y es infalible y no cambia y no se muda y es perfecto es la palabra de Dios. Es que Dios decidió hacer pacto con el hombre. ¿Qué dice el libro de Isaías? Isaías, capítulo 7. Está después del capítulo 6. Aleluya. Profetas mayores del Antiguo Testamento. Verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir? Oye, como que la sabemos de memoria. Oye, todo el mundo es al unísono. Emanuel quiere decir. Entonces, ¿por qué no lo creo? Entonces estoy yo orando y estoy pidiéndole, Dios mío, es que yo no siento tu presencia. Señor, es que yo no sé qué es lo que está pasando. Es que yo oro y yo siento que tú no me oyes. Es que me pasa esto y me pasa aquello. Señor, ¿dónde tú estás? Pero si ahí dice que está con nosotros. Y no solamente está con nosotros, está en nosotros. Estamos creyendo como dice la Escritura de que Él está ahí con nosotros y en nosotros. No, pero lo siento tan lejos. Es que como ya no oigo a Dios. Y oro y no oigo a Dios. Y vuelvo y oro y no escucho a Dios. Y vuelvo y no escucho a Dios. Le voy a decir por qué. Tan sencillo. Porque no lees. Come on now. Porque no lees. Porque si lees, lo escuchas. Si lees, lo ves. Si lees, lo sientes. Si lees, Él está ahí. Si lees, Él te habla. Si lees, Él se mete contigo. Si lees, la revelación de Dios se mete contigo. Porque Él es la palabra. Pero queremos vivir de emociones, queremos vivir de sentimientos, queremos vivir de toques, queremos vivir de que se me paren los pelos y a lo mejor es que una comida me cayó mal. Oye, hermano, y a mí cuando Dios me toca, a mí se me paran los pelos y yo danzo en el espíritu y hablo en lengua. No se equivoque.
Porque la presencia de Dios tiembla la tierra. Y este cuerpo que es de tierra tiembla la presencia de Dios. Pero yo no dependo, alabado sea el nombre del Señor, ni de que se me paren los pelos, ni de hablar en lengua, ni aquí ni allá. Yo dependo de la presencia de Dios por su palabra. Que cuando yo me meto en su palabra, aleluya, esa palabra se mete aquí y se mete aquí y yo siento a Dios. Es que queremos creer de otra forma, pero no como dice la Escritura. Emmanuel, Dios con nosotros. Podríamos entender cuán real es la presencia de Dios en nuestras vidas, como dice la Escritura. Hermano, porque es que aquí la palabra de Dios, porque es que si yo no, aquí el problema es el siguiente. Si yo no creo como dice la Escritura que debe de ser y como es, pues entonces yo estoy haciendo a Dios mentiroso. Por eso el énfasis en la iglesia de Dios Berea es la palabra. Por eso el énfasis aquí es la palabra, que no crea lo que yo le estoy diciendo, hermano. Usted no tiene que creer lo que yo le estoy diciendo. Haga como los bereos, váyase a su casa, métase en la palabra, lea los versos bíblicos y mira a ver si lo que se dijo es verdad. Hermano, y yo estoy seguro en un 100% que cuando menos usted se lo espere, usted va a venir donde a mí a decirme, oye hermano Alexis, usted se equivocó en esto. Yo lo sé. Porque yo soy un ser humano y me equivoco. Aquí no hay ninguno infalible. Aquí el único infalible es el Espíritu de Dios. Es Dios, alabado sea el nombre del Señor. El único infalible es la palabra. Yo me equivoco, el pastor se equivoca, los hermanos se equivocan, todos nos equivocamos. Y en algún momento dado vamos a cometer errores. Y a lo mejor digo algo que no era lo que era. Y después yo mismo en mi casa, ay Dios mío, pero que yo dije. Como decimos en Puerto Rico, qué metida de brazo. ¿Ah? Sí. Entonces aquí es la palabra la que da vida. La palabra es la que controla. La palabra es la que hace. El Espíritu de Dios a través de la palabra es el que se mueve en tu interior como ríos de agua de vida. Aleluya. Vamos ahí en el mismo librito, en el de Isaías. En el capítulo 28, me pasé por 2 otra vez. A ver si aquí, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así. ¿Quién lo dice? Jehová el Señor. Jehová el Señor. ¿Quién lo dijo? Jehová el Señor, ¿no? He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, y piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable. El que creyere, no se apresure. ¿Qué puso él? Un fundamento. El fundamento es ¿quién? La palabra. Es nuestro Señor Jesucristo. Él puso un fundamento. Puso una piedra angular. ¿Usted sabe lo que es una piedra angular? En aquellos tiempos en la construcción era una piedra. Y esa piedra era la primera piedra que se ponía. Y esa piedra se anivelaba de tal manera que todo el resto de la construcción tenía que ir de acuerdo al nivel de esa piedra. Y Dios ha puesto una piedra angular que se llama Jesucristo. Y esa piedra angular que se llama Jesucristo es el fundamento. Y de ese nivel es que nosotros dependemos.
la construcción completa, el cuerpo completo, nosotros todos completos, dependemos de Jesucristo, dependemos de su escritura, dependemos de su vida, dependemos de su testimonio, dependemos de sus palabras, dependemos de su presencia, dependemos de su poder, dependemos de sus atributos, dependemos de lo que Él es. Y si eso es así, todo va a ser construido de acuerdo al nivel de esa piedra, que es la piedra angular. Verso 16, déjame ponerme aquí los ojitos. Dice, el que creyere, no se apresure. Esa misma piedra es el que dice en el libro de Juan, el que cree en mí. El que creyere, no se apresure. No te adelantes. No corras al frente. No dejes a Jesucristo atrás. No te muevas muy adelantado. Eso es. No te apresures. Con calma. Con calma. Tranquilito te ves más bonito. Con calma. No, pero queremos correr muchas veces. Queremos correr adelante. Y el Señor allá dice, pero muchachos, es que te quiero bendecir aquí, tú vas por allá. Ay, tranquilo. Que no se apresure. Es ir al paso del fundamento de la palabra de Dios. Porque el que se apresura comienza a creer en cuanta cosa escucha por allá. Y por allá, y en aquel lado, y en las redes sociales, y a través del YouTube, cuánta cosa hay, que hay muchas cosas buenas, pero hay más cosas malas que buenas. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y creemos en aquel, y creemos en fulano, y creemos en sutano, y creemos en perencejo. Esas son palabras de Puerto Rico. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y creemos en todo el mundo, pero no creemos lo que dice la palabra. ¿Cuánta gente profetizó en el 2020 que ese era el año de la prosperidad? Que era el año de la bendición. ¿Y sabes qué? Que el que se mantuvo firme recibió bendición. Y yo no voy a decir que no. Hermano, pero fue el año donde mucha gente corrió. Fue el año donde mucha gente se cayó. Fue el año donde mucha gente, bendito el nombre del Señor, aleluya, tuvo tantos problemas y tantas situaciones. Fue el año, alabado sea el nombre del Señor, donde la gente, aleluya, ay, come on. Hasta el día de hoy que todavía hay muchos que no han regresado a la casa del Señor. A su nombre. Ay. ¿Será que hemos podido depositar nuestra confianza en aquel que es nuestro fundamento? Es que yo puedo depositar esa confianza en aquel que es el fundamento. ¿Será que podríamos entender que Jesucristo, como piedra probada, entiende por lo que tú has pasado? Piedra probada. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino a uno que padeció en todo según nuestra semejanza. No es que a mí nadie me entiende. Entonces no estás creyendo conforme a lo que dice la Escritura, porque Jesús te entiende. Dios te entiende. Dios sabe. Él pasó, hermano, por lo que pasó Jesús en los 33 años de su vida, hermano, a Él no se le escapó nada. A Él no se le escapó absolutamente nada. No hay tentación, no hay problema, no hay situación, no hay cosa que a usted le pueda pasar o que a mí me pueda pasar que Jesús no haya pasado en la carne igual que nosotros. Ah, no, pero Jesús era Dios. Oh, claro. Jesús era Dios. Y Él venció en la carne, porque fue el único que tuvo el poder de pararse
en dos dimensiones a la misma vez. La dimensión de ser 100% Dios y la dimensión de ser 100% hombre y vencer en la carne, aleluya, siendo hombre para que nosotros pudiéramos vencer. Porque yo soy 100% hombre y tengo un Dios que es 100% Dios por dentro. Estamos en la misma condición que estaba Jesús. Nosotros podemos pararnos dentro de esas dos dimensiones, no nosotros siendo Dios, porque nosotros no somos Dios, pero nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos la presencia de Dios, aleluya, el que está con nosotros, el que nos rescata del hoyo, el que limpia nuestra vida, el que nos ayuda, el que nos toma con la diestra de su justicia, el que no nos deja caer. No, es que la tentación fue tan grande, madera, que caí explotado. Esa es otra palabra desde allá del pueblo de Adjunta de Puerto Rico, donde es mi papá, explotado. Sí, porque allá estaban las barrancas y caía uno. Allá. En otro sitio decían reventado. No, Señor. Si yo caigo dentro del hoyo, Él se mete ahí conmigo. Si yo caigo en el lodo cenagoso, Él se mete ahí conmigo. Si yo paso por el valle de sombra y de muerte, Él se mete ahí conmigo. Aleluya. Y quizás Él no me saque del problema, quizás no me saque de la situación, pero se mete ahí adentro conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él va a arreglar las mesas delante de ti en presencia de los angustiadores. Unge tu cabeza con aceite. Tu copa va a estar rebosando, pero nunca te sacó del problema. Te caminó por el problema y te sacó al otro lado en victoria, con la frente en alto, para que puedas, aleluya, ayudar a otro día que esté pasando por el mismo problema. Ya Él pasó por lo que tú pasaste. Para Dios no hay nada nuevo y nada lo toma de sorpresa. Nada, absolutamente nada lo va a tomar de sorpresa a Él. Ay, Señor, si tú supieras. ¿Cómo que sí? Una oración. Uno tirado ahí en el altar, Señor. Si tú supieras por la que yo estoy. ¿Cómo que si tú supieras? Eso sonó a canción del mundo. Eso sonó a una de esas canciones de los años 80 del mundo. No quiero decir más nada de eso. ¿Cómo que si tú supieras, Señor? Dios sabe. El que no sé soy yo. El que no entiendo soy yo. El que no comprendo soy yo. El que tiene que creer como dice la Escritura soy yo. El que tiene que tener confianza soy yo. El que tiene que abandonarse en las manos de Jesús soy yo. El que tiene que buscar de su presencia soy yo. El que tiene que rendirse para que Él haga lo que va a hacer soy yo. Proverbios capítulo 8, verso 22. Dele un par de libritos para atrás y ahí lo va a encontrar. Estábamos en Isaías, capítulo 28. Capítulo 8, verso 22, perdón. Capítulo 8, el que está antes del 9, hermano. Proverbios, después de los Salmos. Abra la Biblia por ahí por la mitad y ahí casi lo encuentra. Mire, ¿quién es Jesús en el Antiguo Testamento? Aquí está hablando el proverbista de sí mismo,
pero trae unos atributos y habla unas cosas que nos da a entender, porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tenemos la lectura, entendemos en un momento dado que Dios está hablando de sí mismo. Mire bien. Jehová me poseía en el principio. O sea, tenía posesión de mí en el principio. Estaba ahí Salomón hablando, ¿no? Jehová me poseía desde el principio. Pero escuche bien, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Ese no era Salomón. Salomón no era eterno. Eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de los montes fuesen formados, antes de los callados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿De qué círculo está hablando ahí? De la tierra, sobre la faz del abismo. En otras palabras, cuando buscamos el libro de Job, dice que trazaba el círculo, la circunferencia de la tierra sobre nada. ¿Quieres saber uno de los misterios de la palabra? De todo el universo, el cuerpo celestial más antiguo es la tierra, que fue lo primero que hizo Dios. Gózate. Las estrellas, la luna y el sol, todo eso vino después. Están buscando por allá que no sé cuántos miles de años. Gózate. Cuando firmaba los cielos arriba y cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar en su estatuto. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Cuando él le dijo al mar, detente, hasta ahí llegaste. De ahí tú no te vas a mover. Para que las aguas no traspasasen los mandamientos. El Creador. ¿Sabes tú y puedes confiar en aquel que fue el que hizo todo? Podemos confiar en nuestro Señor Jesucristo, que es el que lo puede todo en el todo, que es aquel que es el que crea, el que hace. Alabado sea el nombre del Señor, que nosotros miramos a nuestro alrededor y toda la naturaleza, todo lo creado, aleluya, a través de Él. ¿Sabía usted que la combinación de este proverbio y Génesis 1:1 fue lo que inspiró Juan capítulo 1? ¿Usted nunca había escuchado eso? Juan capítulo 1 verso 1. Vamos al Nuevo Testamento. Que aunque nosotros ya hemos hablado y hemos dicho que Jesús estaba hablando del Antiguo Testamento, pero la referencia, diciendo la palabra misma por sí misma, dice, hablando de sí misma, que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Y en Juan capítulo 1 verso 1 decía Juan lo siguiente: ¿cree usted que Juan conocía el libro de los Proverbios capítulo 8? ¿Cree usted que él entendía Génesis capítulo 1 verso 1? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era. Oh, come on. En Él estaba la vida y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. Estamos creyendo en Él como lo que Él es. Él es la vida. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie, pero absolutamente nadie va al Padre si no es a través de Él. Creemos que Él verdaderamente es la vida, caminemos entonces en vida.
caminemos como que Él es la vida. El verbo, la palabra, Él es la palabra. La palabra escrita es un reflejo de lo que es Jesús en vida. Y dice, y le voy a decir más, dice la palabra que solamente se escribió lo necesario para que nosotros creamos. Porque si fuéramos a escribir simplemente de los milagros que hizo, hermanos, dice la misma palabra, dice por sí misma, que ni los libros del mundo darían para poder llenar todo lo que Él hizo. Y eso es sin contar lo que Él es. Solamente lo necesario para que nosotros creamos. Creemos que Él es entonces el omnipotente, que Él es el omnipresente, que Él es el omnisciente, que Él es el inmutable. Atributos que nuestra mente finita no puede entender en un 100%. Porque nosotros fuimos creados con la limitación de tiempo, espacio y materia. Nuestra mente está limitada por el tiempo, por el espacio que conocemos y por la materia que fuimos hechos. Pero Dios, aleluya, que es el creador, va por encima de la materia, del tiempo y del espacio. Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Está en todas partes a la misma vez. Y Él es inmutable, no se cambia ni se muda, no tiene sombra de variación. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces yo no lo tengo que entender porque yo quizás no entienda por mis limitaciones la eternidad de Dios, pero la creo por fe porque Él dijo que es así. Y si yo lo creo, alabado el nombre del Señor, de mi interior debe de correr río de agua de vida. Jesús es la vida en sí mismo. Nosotros conocemos la vida por creación. Jesús es la vida en sí mismo. Él es vida. Por eso allá arriba no entra carne con sangre, sino carne y hueso. La sangre es la vida del cuerpo. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se vista de inmortalidad, se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado no será más para nosotros. Eternidad con Dios. Él va a ser nuestra vida, Él va a ser nuestro sostén, nuestro aguante. Come on. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos sostiene. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Él está en nosotros, con nosotros y para nosotros. Oye, en Primera de Corintios, y con esta porción bíblica vamos a terminar. Primera de Corintios capítulo 1. Dele un par de libritos más adelante. Primera de Corintios capítulo 1. Aleluya. Verso 24. Mas para los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Come on now. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quién ha sido llamado aquí? ¿Quién ha sido llamado por Jesucristo? ¿Quién ha sido llamado por el Espíritu? ¿Quién ha sido llamado por el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, en otras palabras, gentiles, los bereanos, los de Riverview,
Cristo, y aquí como Pablo describe a Cristo, escuche bien, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder y sabiduría en ti, en mí. Él es el poder, Él es la sabiduría, Él es todo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano, nosotros no le llegamos ni a los tobillos. Para nada. Entonces, si crees en Él, como dice la Escritura, tienes todo esto corriendo por tu ser interior a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida, hermano. Tienen que correr ríos de agua de vida si crees como dice la Escritura. Hermano, como le dije desde un principio, 6 meses no dan para terminar esto. Yo les recomiendo que comience a leer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién será? Y que tú comiences a tener eso como vivencia en tu vida. Que podamos, que cuando nosotros veamos a Jesús, nosotros veamos el Jesús de la palabra. Y entonces usted va a tener una transformación en su ser interior de tal forma, hermano, que cuando menos tú te lo esperes, vas a comenzar a temblar. Cuando menos tú te lo esperes, vas a sentir ese gulú gulú dentro de las tripas. Que cuando menos tú te lo esperes, se te va a trabar la lengua. Cuando menos tú te lo esperes, aleluya, vas a sentir una presencia de Dios sobrenatural que viene sobre de ti, aleluya, y te da un poder, y vas a sentir el poder, y vas a sentir su gloria, aleluya, y vas a sentir el poder de la presencia de Dios, un reinvestimiento del poder de Dios. Vamos a